porque Jesús está diciendo aquí que no os halle durmiendo cuando regrese. Y no solo a aquella gente que tenía delante, sino que lo digo a todos, trasciende tiempo, siglos, y ahora viene a hablarme a mí en este punto de mi vida. ¿Y qué dijo Jesús? Velad. Bienvenidos a Enfoque. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar suscritos a mi canal. Gracias por acompañarme cada lunes. Gracias por hablarle a sus amistades. Gracias por repostear estos episodios que sé que son de bendición para muchas personas. Me escriben de todas partes personas hablándome del contenido de este podcast y le doy gracias al Señor porque en realidad no puedo tomar ningún crédito. Él es quien orquestra todo esto y el contenido, los invitados que hemos estado teniendo, pues es el Señor verdaderamente, es el corazón de Dios quien deseó hacer esto, diseñar este tiempo para bendecir a su iglesia. Amén. Su iglesia de habla hispana, muy importante, muy importante. Vamos a continuar hablando acerca de alineamiento. Hay mucha tela que cortar aquí. La semana pasada tuvimos una discusión importante donde vimos diferentes aspectos de lo que implica la inmoralidad del carácter, algo que todos necesitamos mirar con atención, medirnos, pero vamos a continuar hablando de esto porque es un tema de gran importancia para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la novia se está preparando, ya llega el tiempo en que el Mesías puede regresar por su iglesia en cualquier momento y necesitamos no solo tener la lámpara, tener aceite en la lámpara y tener esa mecha que hay que cortar, que hay que arreglar consistentemente, y eso es lo que estamos haciendo a través de la exposición de la palabra de Dios. Dice Marcos 13, 24 al 37. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre. Están hablando del regreso de Jesús después del rapto, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede que se tarde según nuestro punto de vista, pero de que va a acontecer, estén seguros de ello. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ahora, cuando Jesús habla de esta manera, fíjense el contexto de lo que Él está diciendo. Y quiero que te sitúes, quiero que viajes conmigo a ese tiempo.
y que veas que tienes hoy puestas unas sandalias antiguas puestas y un ropaje que no se parece nada a lo que normalmente usas. Trasládate conmigo y mira lo que Jesús está diciendo. Es una advertencia para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, no solo le está hablando a aquella generación que está delante de él en ese momento. ¿Recuerdan lo que hablamos anteriormente, que Dios es un Dios que piensa y funciona generacionalmente? Bueno, esto se cumple aquí. Y lo que a vosotros digo, a esta generación que tengo delante de mí, no solo se trata de ellos, sino que a todos lo digo. Esto trasciende tiempo y espacio. Esto trasciende a la generación que está lidiando con los extraterrestres, con los ovnis o con los objetos voladores no identificados, con la tecnología, con AI, con todo lo que está pasando con el transgénero, con todo lo que estamos viendo, el avance tecnológico de este tiempo que está formando una generación muy diferente. Jesús está diciendo aquí que no os halle durmiendo cuando regrese, y no solo a aquella gente que tenía delante, sino que lo digo a todos, trasciende tiempo, siglos, y ahora viene a hablarme a mí en este punto de mi vida. ¿Y qué dijo Jesús? Velad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no puedo volver a dormir? No, que estés atento, que estés al día. ¿Qué está pasando en Israel? ¿Me tiene que importar a mí lo que pasa en Israel? Claro que sí. Esa es tu familia espiritual. Esa es la casa de Adonai. Sí nos tiene que importar. Sí debemos estar bien empapados. Sí necesitamos entender el conflicto, el corazón del conflicto. ¿Por qué está aconteciendo esto? Por eso dije anteriormente que el estudio de la escatología es necesario para este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender para entonces poder orar eficazmente. La semana pasada hablamos de cómo lograr un alineamiento sobrenatural y vimos que se necesitaba aprender del reino de Dios, del calendario de Dios, escatología y de Israel. Y así como nosotros nos adentramos en este nuevo año 5785 que aconteció octubre 2 del 2024, alinearnos al corazón del Padre es crítico. Jesús regresa por su iglesia en cualquier momento. Esto es una realidad. Y lo menos que podemos hacer es estar preparados. Vimos también cómo el carácter tiene mucho que ver en todo esto. Y con referencia al calendario de Dios hemos enseñado muchísimo. Si usted no tiene suficiente conocimiento, por favor acérquese a nuestro ministerio y con mucho gusto le haremos llegar toda la información para que usted aprenda. ¿Okay? Tenemos muchos bosquejos disponibles con referencia a este estudio. Ahora, la escatología, y entender el pueblo de Israel, es importante entender que Jesús dio extensas descripciones de cómo sería el fin de los tiempos en diferentes sermones. Vemos esto en Marcos 13, Lucas 21, Lucas 17 del 22 al 37 y el famoso capítulo escatológico de Mateo 24 y 25. Y después de eso también da detalles del pronóstico y le dice a todos sus seguidores, velad. En Marcos 13, 35 al 37, por ejemplo, dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo.
Esto tiene un paralelo con la parábola de las 10 vírgenes. Quedaron todas dormidas, pero la mitad de ellas fue sabia y trajo aceite consigo. Trajo provisión, se equipó correctamente. Esto tiene una connotación física, pero también tiene una connotación espiritual. Y él está hablando aquí de exactamente lo mismo, ¿ok? Para que cuando venga de repente, como ladrón en la noche, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, como seguidores de Jesús, no podemos darnos el lujo de desestimar sus palabras o vamos a caer en la misma categoría que cayeron los fariseos y los ancianos del templo. Mateo 16, 1, 4 dice, y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Pero ¿cómo que la señal del profeta Jonás? 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy la señal. Jonás, antiguo pacto, yo, nuevo pacto. 3 días y 3 noches antes de resucitar, estaré en el vientre, en el infierno, bajaré al centro de la tierra y esa será la señal. Es más que suficiente. Me recuerda la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y el hombre rico le dice, por favor, hay un abismo entre uno y otro, sin embargo se puede ver y se puede escuchar. Y el hombre rico le dice a Lázaro, oh, moja la punta de tu dedo y ponla en mi lengua porque mi lengua está ardiendo. Este hombre estaba siendo atormentado en el infierno. Y Lázaro le dice, y después le dice al Señor, por favor, envíame a mis hermanos para avisarles de que todo lo que se nos ha predicado es cierto y no quiero que mis hermanos perezcan y vengan al infierno junto conmigo. Y Moisés le dice, no, si ustedes no han creído toda la predicación, si no creyeron la enseñanza del arca del pacto, que además está decir, por favor busquen la información del ministerio de Rick Renner, R-E-N-N-E-R, lo he estado diciendo, búsquelo en las redes sociales. Este hombre tiene una tremenda enseñanza. Fue a donde están los restos del arca de Noé en el monte o los montes de Ararat en Turquía. Y esto es una señal para estos tiempos de que lo que la palabra de Dios dice es cierto. Moisés le dice al hombre rico, si no creyeron a los profetas, si no han creído en todo lo que hay en la palabra de Dios, que tú vuelvas a donde están ellos, no va a ser absolutamente nada. Más bien que crean en la ley y los profetas, más bien que crean en Jesucristo. Si no hemos podido creer con tantas señales, con tantas maravillas y con la palabra de Dios delante de nosotros, entonces, ¿sabes qué? No hay remedio. Jesús está lidiando, contendiendo con su pueblo en este momento para que volvamos nuestro corazón a Dios, para que dejemos a un lado todo el modernismo y todo lo que está pasando y tener un pie en la casa de Dios y un pie en el mundo. Basta ya, es tiempo de permitir que la plomada de Dios, cuando Dios ponga esa plomada y nos mida, que nosotros estemos derechitos como una vela. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Jesús nos dio instrucciones de estar vigilantes y listos para su regreso en cualquier momento. El regaño a los fariseos de su época por no entender la profecía mesiánica relacionada con su primera venida fue contundente, fue potente. ¿Y saben qué? Después que le dio la palabra, los dejó con la palabra en la boca, se dio media vuelta y se fue. ¿Saben por qué? Porque ahora le tocaba a ellos masticar, digerir, meditar en lo que habían oído y tomar una decisión. Y Jesús no le mendiga a nadie. Jamás en la palabra de Dios van a ver a Jesús mendigándole a nadie. Jesús te daba la palabra y le decía a la gente, sígueme. Se daba de media vuelta y seguía caminando. Y dependía de la persona tomar la decisión de seguirlo o no. Nunca fue detrás de Judas. Nunca fue detrás del joven rico. Él le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes y sígueme y entonces serás perfecto. ¿Y qué hizo el joven rico? Dijo, ¿qué va? ¿Seguir a este y dejar toda mi riqueza? Jamás. Se dio media vuelta y se fue. Jesús no salió corriendo detrás de él. Jesús no vino a tratar de convencerlo. Jesús tira el anzuelo y depende de cada uno de nosotros morder la carnada o no, entrar en la red o no. Es nuestra decisión. Y no creo que hemos entendido eso, que necesitamos ejercitar nuestro libre albedrío. Nosotros no estamos obligados a convertirnos en expertos de escatología, pero sí debemos tener algún tipo de entendimiento para saber que debemos estar atentos, como Jesús dijo que debíamos hacer. Uno de esos marcadores proféticos a los que hay que prestar atención son los preparativos para la construcción o la reconstrucción del tercer templo. Y aquí voy a tratar de tener un video para ustedes para que vean lo que están haciendo. Ya todos los planos están. El dinero ya está. Todos los utensilios del templo también están. El arca no es necesaria. Desde los tiempos del profeta Jeremías, el arca no estuvo dentro del templo y se seguía oficiando. ¿Por qué? Porque el arca fue escondida. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La Escritura revela que para el periodo de la tribulación, esos 7 años, habrá un templo en pie y funcionando, y en medio de ese templo va a estar el anticristo, que hasta el momento ha sido un aliado poderoso de los judíos y que pondrá fin en medio de la tribulación a los sacrificios y las ofrendas. Esto implica que en algún momento van a ser reanudados los sacrificios y las ofrendas del Nuevo Testamento. Y Jesús también hace alusión a este templo futuro. En Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee entienda. Hello, nos está hablando a nosotros. El que lee entienda. Pablo también habla acerca de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 de los versos 3 al 10. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Por favor, diga conmigo, nadie me engañará en ninguna manera. Amén. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso decimos, nadie nos engañará, porque veremos muchas cosas insólitas y diremos, tiene que ser Dios. No, la palabra de Dios dice que esos milagros, que esas señales y esos prodigios no serán de parte del Espíritu de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, esos no somos nosotros, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Debemos amar la verdad en este tiempo como nunca antes. La tribulación comenzará con una ola de rebelión o de apostasía y la revelación del hombre de pecado y el anticristo. Qué tremendo tener estas cosas al doblar de la esquina, como así decimos. Muy importante estar preparados para este tiempo. Se completaron, hablando nuevamente del templo, la mayoría de los preparativos para esta reconstrucción del templo, y la única pieza que faltaba es la adquisición de la vaca rojiza o alazana, la cual es la que purifica con sus cenizas todos los utensilios, y ese lugar donde se va a levantar el templo serán purificados con las cenizas de la vaca rojiza o alazana, y se podrá comenzar nuevamente los rituales. Ahora, sabemos que cuando comenzó Enfoque, hace más de un año ya, estábamos en plena discusión de las 5 vacas alazanas que llegaron a Israel, de lo cual en este momento en que estamos filmando este programa, hay 2 que aún no han sido, que quedan como posibles candidatas. 3 de ellas ya han sido descalificadas, pero todo está en silencio con referencia a estas vacas alazanas. Una vez que Israel tenga esas cenizas en su posesión, eso va a causar muchas otras cosas, porque eso para ellos va a ser la señal de que ha llegado el tiempo de la reconstrucción, y se desatarán muchas otras cosas que hasta este momento no han sido reveladas y no han sido propiciadas tampoco. Todo esto se está revelando, se está desenvolviendo y cumpliendo ante nuestros ojos. Posiblemente en algún momento de este próximo año, esas cenizas de la vaca alazana estén listas para la purificación del templo. ¿Qué tienen ellos listos? Los planos. Más de $100,000 fueron pagados por los planos de ese nuevo templo. ¿Esto piensan ustedes que es una metáfora o algo lejano? Yo estoy aquí para decirles que absolutamente no. Y yo tengo mis ojos y mis oídos pegados al reloj profético que es el pueblo y la nación de Israel. Y creo que necesitamos entender que esto no es una metáfora, que esto no es un sueño, esto es una realidad. ¿Okay? Ellos entienden la profecía y creen. Y su lema es, si lo construimos, Él vendrá. ¿Por qué? Porque el pueblo judío piensa que una vez que reconstruyan el templo, el Mesías, que ellos siguen esperando sin entender que ya el Mesías vino, pero ese velo será quitado de acuerdo a la escatología en algún momento durante la tribulación, durante los problemas o los tiempos difíciles de Jacob, como dice la escritura, que se llama el tiempo de la tribulación. Israel va a comenzar a clamar y a gritar,
ese patrón que hemos estado estudiando hace unas semanas atrás viene y se repite en el tiempo del fin. ¿Y qué van a gritar? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque van a entender, sus ojos van a ser abiertos y van a entender que Jesús, Yeshua HaMashiach, es el Mesías, tanto de la iglesia como del pueblo de Israel. Es en realidad el Mesías de la humanidad. ¿Entienden eso? Pero ese patrón que vimos allá en el comienzo de la historia del pueblo de Israel en Egipto, ahora viene y una vez más, cíclicamente, se cumple, porque ellos comienzan a gemir y a clamar para que Dios venga nuevamente a salvarlos de un sistema político faraónico, diabólico, anticristo, hombre de pecado, la bestia. O sea, lo que esta gente va a tener que atravesar va a ser una cosa terrible. Y van a llegar, como hablamos anteriormente, a una amarga encrucijada. Ahí van a tener que decidir y definirse si lo quiero a Él o me abandono a lo que está pasando aquí. Pero sabemos por la palabra de Dios que hay un remanente, que hay 144,000 vírgenes que están activos, dice que están pegados al Mesías. Sus corazones arden por amor con el Mesías y esos van a ser los evangelistas de ese tiempo. Y sabemos que se salva una gran cantidad del pueblo judío durante este tiempo. Entonces, el Instituto del Templo en Jerusalén ya tiene los planos para levantar este edificio. El rabino Erie Lipo ha estado organizando y preparando piedras, anticipando el día, porque no pueden usar cualquier piedras, tienen que ser de una cantera específica, y él ha estado anticipando y preparando estas piedras para el día en que el gobierno le otorgue el permiso oficial para comenzar la construcción del templo. Ya tienen el clero levítico, tienen instrumentos, vestimentas sacerdotales, utensilios, los 70 ancianos del Sanedrín, la menora, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, el lavacro, el altar de bronce. Tienen los sacerdotes para comenzar los rituales, tienen el sacerdote que va a oficiar la ceremonia de quemar las cenizas de la vaca alazana. Tienen también, y esto salió con el estudio del ADN hace unos años atrás, encontraron que había un grupo de judíos que tenía un diferente gen en su ADN y comenzaron a hacer un estudio profundo y averiguar quiénes eran esta gente que tenían ese cromosoma dentro de su ADN. ¿Y saben lo que descubrieron? Que eran todos los descendientes de Aarón. O sea, que Dios anticipadamente hace un pequeño diseñito, hace chic, y pone un pequeño cromosoma dentro del ADN de todos los descendientes de Aarón, y ahora podemos trazar esa línea genealógica y saber quiénes son los levitas y los sacerdotes que están en medio del pueblo de Israel preparándose. Han estado ocultos por muchos años, pero cuando llegue el momento correcto, ya ellos tienen el grupo sacerdotal que va a oficiar, los cantores, o sea, todo está preparado. ¿Por qué? Porque Dios de antemano preparó a esta gente y los ocultó dentro del pueblo. Pero ahora, debido a este descubrimiento, qué cosa, ¿no? Pueden identificar quiénes son los levitas y los sacerdotes que van a oficiar, según lo que Dios estipuló, descendientes de Aarón, los que van a oficiar en ese templo. Eso me parece algo que, no sé,
Eso habla de la magnificencia de Dios, de la inteligencia absoluta, suprema de Dios. Y cómo nada lo toma desapercibido, sino que más bien Él se prepara y se prepara de antemano. O sea, ¿cómo nosotros no vamos a seguir este patrón de funcionamiento? Tenemos que hacerlo. Es una ignominia vivir al azar y no prepararnos y no posicionarnos y no permitir que Dios nos alinee a su plomada para que mi cronos se una al tiempo kairos de Dios y yo poder ser eficaz. Yo no me puedo perder eso. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Esto está tremendo. Yo quiero alinearme a esa plomada para que lo que ha estado oculto hasta ahora se manifieste y que mi vida hable de la gloriosa presencia de ese Dios que vino a salvarme y a sacarme del lodo cenagoso, a darme un futuro brillante y en vez de cenizas, ahora me da un manto de alegría. ¡Oh, qué tremendo! Muy hermoso, estoy emocionada aquí. Ahorita me levanto y me pongo a predicar. Entonces vemos que todo está listo. El terreno para la ceremonia de la vaca alazana también ya lo compraron, ya lo tienen. El templo, como dije anteriormente, puede funcionar sin el arca. Aunque este no es un estudio exhaustivo, es solamente una sinopsis, un vistazo, por así decir, de lo que está aconteciendo en Israel. Es necesario que estudiemos un poquito. No vean tanta televisión, no estén tanto en las redes. Abran su Biblia, busquen estudios bíblicos. Usted sabe que yo soy la vicepresidenta junto con mi esposo de la Escuela Internacional de la Palabra, ISOW.org, ISOW.org. Ahí estamos traduciendo, es un arduo trabajo. Una escuela profética completa, estamos haciendo la traducción de todos los cursos al español, con maestros ungidos. Estamos horas y horas delante de una cámara grabando para que usted tenga la posibilidad desde la computadora en su casa, a su tiempo, según su bolsillo, las posibilidades que usted tenga de estudiar la palabra, de estudiar profecía, escatología, entender el Espíritu Santo, entender a Daniel, entender Apocalipsis. Eso está disponible para usted. ¡Ay, qué buenos son los pastores! No, qué bueno es Dios, que causó que nos conectáramos con ese ministerio anglo-americano para que ahora todo su material, sin pagar un centavo, simplemente porque Dios lo puso en el corazón de ese hombre, ahora tenemos todo ese material asequible a su disposición para que usted pueda enriquecer su vida y se prepare para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué tremendo! Sabemos que se acerca el tiempo del fin, que debemos estar afilados, preparados, listos para exponer defensa del Evangelio, para predicar, para evangelizar, para sanar enfermos, para hacer demostraciones de quién es nuestro Dios. Espero que usted se esté llenando y que toda esta palabra lo esté impulsando a buscar más de Dios y a volverse una Esther, un José, un Moisés, un Jesús, una María, un Enrique, una Marcia. Dios te bendiga. Este es Enfoque con Marcia Castillo. Nos vemos la próxima semana.